Señor le va a hablar a aquellos que aman al Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo aman? Amén. Amén. Entonces vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 3, perdón. Carta a los Hebreos, capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo número 19. Amén. Ahora, como Jesús se puso en pie, cuando él leyó el texto en aquella sinagoga del profeta Isaías, entonces nosotros seguimos sus pisadas y por reverencia y amor a la palabra, yo quiero invitar a la iglesia que usted se ponga en pie. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a quién más. Listo, iniciemos. Acompañen. Por eso el Espíritu Santo dice, diga conmigo, por eso el Espíritu Santo dice. ¿Quiénes fueron los que dijeron que lo amaban? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros. Léalo acá en la pantalla, hermano, porque esta es la nueva traducción viviente. Léalo acá, volvamos a leer. No, es que ¿por qué lo tienen en Éxodo? Hebreos. Amén, ahí. Ahora sí, léalo conmigo. Por eso, no, es 7, capítulo 3, versículo del 7 al 19. Ok, por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, diga conmigo, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oiga hoy su voz, no endurezcas el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes habló Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Y lea el último conmigo. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa, grítelo conmigo, grítelo como grita en su casa, a causa de su incredulidad. Amén. Incline su rostro por un momento. Ponga la mano en el corazón y dígale: Padre, háblame, edifícame, consuélame y exhórtame. Si hay algo que cambiar en mí, expongo mi mente, mi corazón y todo mi ser a lo que tú me quieres hablar. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén, amén y amén. Tome asiento, dándole un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Volvemos, no le está dando el aplauso a un hombre, le está dando el aplauso al Señor de señores. Amén. Quiero ministrar en estos minutos, mis amados hermanos, acerca del tema: cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón. El pueblo de Israel experimentó grandes milagros,
grandes señales, grandes hazañas, como ninguna otra generación los experimentó. Desde las 10 plagas, ellos vieron cosas que ojo no había visto, cosas que no había subido al corazón del hombre. Vieron el poder de Dios, cómo luchaba a favor de ellos para liberarlos de esclavitud y de servidumbre en una nación egipcia. Y Dios llama a un hombre llamado Moisés desde una zarza que ardía y no se consumía. Usted conoce la historia. Pero algo que me llama la atención es que muchas veces decimos que Dios nos llama a los 80 años para liberar a una nación que se encontraba en esclavitud. Pero resulta y pasa que en los planes y propósitos de Dios, Moisés no libera al pueblo de Israel a los 80. Él lo empieza a liberar desde los 3 meses, cuando la princesa lo saca del agua. Usted debe entender esto, porque en el momento que la princesa saca a Moisés del agua y lo hace un hijo de ella, tal vez no en lo biológico, pero sí lo hace, lo adopta como un hijo. Usted debe entender que a partir de ese momento Moisés empezó a comer de la mesa del faraón. Usted debe entender que en ese momento él empezó a vivir en el mismo lugar de los egipcios. Usted debe entender que en ese momento él empezó a educarse con la educación de los egipcios. Usted debe entender que el sistema egipcio lo formó para que luego Dios lo usara para destruir este imperio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fue formado, fue instruido por el sistema, pero Dios después lo toma a los 80 y lo lleva al lugar de su vergüenza, allí donde lo decían que era asesino, allí donde no lo amaban, allí donde no lo querían, pero fue formado. Y como fue formado en ese lugar, Dios lo hace un libertador. Pero desde los 3 meses ya Dios estaba haciendo el plan. Eso es buenas palabras para usted, hermano, y prepárese para decir un amén. ¿Sabe por qué? Porque lo que tal vez sus ojos no están viendo, tal vez los que tus sentidos no están sintiendo, Dios ya ha planificado su victoria en Él. Dios ya ha planificado su victoria en Él. Cuando da gloria a Dios, cuando da gloria a Dios. Entienda, hermano, que aunque no veamos, Dios ya está trabajando. Aunque usted no perciba, Dios ya está operando. Aunque usted diga, no, es que hay un certamen de enfermedad, es que estoy viviendo por X o Y circunstancias, ya Dios tiene todo el control, aunque usted no lo vea. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que Egipto, pero también el pueblo de Israel, vieron cosas que nadie vio. Una generación que no vio. Vieron cómo las plagas destruían las cosechas, los alimentos, los animales. Aún vieron el pueblo de Israel cómo Dios los protegía, que los cuerpos egipcios eran llagados y a ellos no les sucedía nada. Vieron cómo Dios envió el ángel de la muerte a destruir a los primogénitos, pero ellos aplicaron la sangre sobre los linteles, y el espíritu que Dios envió no destruyó sus primogénitos. Eso es una tipografía de la sangre de Cristo que lo cubre a usted, que me cubre a mí, porque no hay ninguna fuerza contraria que pueda dañar a los hijos de Dios. Muchas personas dicen, no, es que la sangre no tiene poder, o la sangre no es suficiente. Pero usted debe entender que la sangre de Cristo lo compró, pero también la sangre de Cristo lo protege de toda artimaña del diablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que mi hermano, Israel estuvo cautivo por 430 años, siendo servidumbre, maltratados y esclavos. Y Dios endurece el corazón del faraón. ¿Saben por qué Dios es experto en endurecer? ¿O por qué la palabra nos dice que endurece el corazón del faraón? Porque él quería mostrar su poder a toda la nación de Israel, pero también a los egipcios. ¿Saben por qué? ¿Por qué en la palabra de Dios nunca nombran al faraón? ¿Cómo se llamaba el faraón? Si se llamaba Ramsés, si se llamaba X o Y persona. Porque el escritor Moisés, que se cree que Moisés escribió este libro, ¿por qué no relata el éxodo en nombre del faraón? ¿Sabe por qué? Porque es que el faraón era considerado una deidad para el pueblo egipcio, un dios, y que iba a vivir eternamente. Pero el escritor, que fue Moisés, él dijo, solo nombraba al faraón. ¿Por qué? Para que esa deidad se cayera, para que ese nombre se cayera. Entonces no le da la importancia al nombre del faraón para que cayera, ya no fuera eterno.
eterno del conocimiento, eterno de que las personas expresaran sus nombres. No le da la importancia a él, le da la importancia a Dios. Por eso usted debe entender, iglesia, que Dios cierra el corazón del faraón, endurece el corazón del faraón porque quería mostrar todo su poder por sus hijos, como lo puede hacer y lo ha hecho hasta ahora a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, hermano, mire, el faraón, Dios endurece el corazón, muestra las 10 plagas. Egipto se encontraba casi en ruinas. Todas las cosechas, el agua, todo se encontraba contaminado por las plagas que Dios había enviado. Y fuera de eso, el faraón deja a más de 3 millones de personas esclavas que trabajaban para él sin salario, los deja ir al desierto, los deja en libertad. Solo piense por un momento, a partir de ahí, aunque siguió existiendo el imperio egipcio, pero a partir de ahí el imperio empezó a caer. Ya no tenía la misma potencia, la misma potestad que tenía antes de que Dios interviniera por su pueblo. Entonces el faraón deja ir al pueblo de Israel, pero Israel se encontraba en el desierto, escapando, saliendo, y no salieron sin recursos. Ahora piense por este momento, a un trabajador colombiano se le paga prima, cesantías, sueldo, vacaciones, ¿verdad? Todo lo de ley, seguridad social, todo lo de ley. Ahora, 430 años de una generación que entró con José y después se hicieron esclavos, porque la palabra dice que el faraón, que se levantó un faraón que no conoció a José y que no conoció al Dios de José y que no conoció al pueblo de Israel y lo esclavizó. 430 años que Egipto no le pagó nada, ni seguridad social, ni trabajadores, ni vacaciones, ni nada a ellos. Por eso Dios, cuando ellos son liberados, cuando ellos son rescatados, ellos les dieron recursos, le dieron oro, le dieron piedras preciosas, le dieron ropa. Amén. ¿Por qué? Porque usted debe entender algo, y es que Dios siempre paga bien. Entienda esta, iglesia, cuando el que le sirve a Dios, aunque el mundo no le quiera dar lo que le pertenece, que lo roben, que lo engañen, que generen fraude, Dios siempre paga bien al final. Dios le bendiga. Dios siempre paga bien al final. No es como el hombre. Dios es justo. En cambio, la Biblia dice que el hombre, la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Pero entienda esto, Dios le da recursos. Ellos, por temor a las 10 plagas y sobre todo a la última, que murieron los primogénitos de ellos, ellos empezaron a entregar el oro, los recursos, las piedras preciosas, los linteles, la seda, todo lo que ellos tenían, los últimos recursos. Entonces Egipto estaba en bancarrota. Dios lo dejó en bancarrota. Y luego de eso ellos van al desierto, pero se encuentran con el mar rojo de frente, pero detrás de ellos con todo el ejército del faraón, con ganas de destruirlo, con ganas de volverlos a esclavizar, volverlos a llevar allí a Egipto, a que fueran una vez más servidumbre. Pero había algo, Dios estaba ahí. Estaba como columna de fuego, pero también estaba como columna de nube. Y la Biblia nos relata en el Éxodo capítulo 14, versículo del 19 al 30, algo extraordinario. ¿Qué fue lo que aconteció? Dice la Biblia: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Mire, entraron hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, ayúdeme, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube
y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sus carros y sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó cuántos, dígalo fuerte, no quedó cuántos. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla. Y lea el 31. Ahora mire, hermano, dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Amén. Y pues el ejército del faraón, la caballería, los carros, llegaron solo hasta la mitad. Y había 2 muros de agua, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, más o menos, la profundidad que maneja el Mar Rojo son 500 metros de altura, promedio. Y llega hasta los 3000 metros de altura. Estamos hablando de que esas 2 columnas de agua eran más altas que inclusive las Torres Gemelas en su tiempo. Solo piense por un momento el poder y el señorío de Dios, por el cual liberó a su pueblo amado. Ahora, escuche acá por un momento. Vieron todas estas señales, vieron las 10 plagas, veían la columna de nube, vieron cómo el maná, vieron muchas cosas, aún cómo las sandalias crecían solas, aún cómo la ropa no se envejecaba ni se dañaba. Por 40 años vieron grandes señales, grandes milagros. Ustedes lo leyeron. El versículo 31. Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pero la Biblia, en el libro o en la carta que leímos de los hebreos, me dice que tentaron al Espíritu de Dios por 10 ocasiones, hasta que agotaron la paciencia de Dios. Entienda esto: aquella generación que vio cosas sobrenaturales, después de que vieron esas 2 columnas y cómo Dios los liberó, empezaron a blasfemar, empezaron a tentar al Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 3, verso del 9 al 11 dice: allí sus antepasados me tentaron. Acá es el Espíritu de Dios hablando. Y dice: y me pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante ¿cuántos años? Por eso estuve enojado. Escuche bien esa palabra. Dios se puede enojar. Estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que mi enojo, es que Dios se enoja, Dios no es amor. Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Hermano Fausto, que Dios es amor, es misericordia. Se les olvida lo que dice Hebreos 12:29, también es fuego consumidor. Ahora, ¿por qué Dios se enoja? Vamos, pregúnteme, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se enoja? Mírenlo ahí, Romanos 1:18. Jonathan, póngalo ahí, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Diga impiedad y diga injusticia. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es impiedad? Es irrespeto a las cosas sagradas, es irrespeto a Dios, es irrespeto a la casa de Dios, es irrespeto a la palabra de Dios. ¿Y qué es injusticia? Pues lo contrario de justicia. Que usted no paga a la persona usted no paga justamente, usted no paga lo que debe pagar. ¿Me hago entender? Es deshonesto, amén. Pero mire, impiedad, no, aunque vieron y temieron a Dios y al líder que Dios levantó, no creían en los santos. Entonces, dice la Biblia que si usted no ama a los santos, no ama lo de Dios, no ama el Espíritu, no ama la palabra, no ama la oración, y es injusto,
pueden estar cayendo en la ira de Dios. Porque la ira de Dios, dice la palabra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, hermano, cuando usted ve los milagros de Dios en su vida, cuando ve su amor, cuando usted ve su gracia, cuando usted ve de dónde Dios lo sacó, pero usted voluntariamente decide volver a esa inmundicia, a ese hueco donde Dios lo sacó, mi hermano, usted está cerca de entrar en la ira de Dios. Amén. Usted está cerca de entrar en la ira de Dios. Cuando un cristiano ha sentido el Espíritu Santo, se ha llenado de su unción, lee la palabra y la entiende, ha hecho la oración de nuevo, ha sentido ganas de llorar, bueno, ha sido liberado por demonios, muchas cosas que pueden suceder en la vida de una persona, pero esa persona voluntariamente decide ir a un brujo, decide ir a un hechicero, decide ir a un santero, decide ir a que lo recen. Mi hermano, la ira de Dios puede venir sobre su vida. La ira de Dios puede venir sobre su vida. Yo recuerdo, hermano, el testimonio de una pareja que nosotros estamos discipulando. Y Dios es hermoso, Dios es perfecto, hermano, sobre todo al inicio de la vida cristiana, de que hace milagros, de que restaura, de que levanta, de que hace milagros financieros, de que las parejas están casi a punto de separarse y Dios las une. Muchas cosas hace Dios por enamorarlo a usted, por mostrar su poder, por mostrar su gracia, por mostrar su misericordia. Y esta pareja estaba pasando una necesidad financiera, no tenían para pagar el arriendo. Y debido a esa necesidad que nos comentaron, yo estaba con Giovanni, con Tani, con mi esposa, y oramos por ella y le hablamos acerca de la fe que produce milagros, de confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los deseos que aún hay, de vicios, de malos hábitos, de confiar en Dios hasta lo último y aferrarse a Él. Resulta y pasa que nosotros le hablamos muchos testimonios que Dios ha hecho en nuestras vidas, y ellos confiaron en Dios. Y al día siguiente, de una manera sobrenatural, una mujer que ella casi no se hablaba en el trabajo, llegó y le dijo a esta mujer, le entregó un sobre, le dijo: mire, esto es de parte de Dios, no sé por qué se lo estoy dando, pero Dios me habló a mí para que se lo entregara. Y ella se le hizo raro y cogió el sobre y lo guardó en el bolso, ni siquiera miró qué había por dentro. Llegó a su casa y su marido le dijo: ¿cómo le fue hoy en el trabajo? Y ella se acordó del sobre y corrió al bolso y lo sacó. Y cuando lo sacó, decía una letra, estaba marcado el sobre y decía: de parte de Dios. Y cuando ella abrió el sobre, oh sorpresa, era todo lo que necesitaba para la rienda. Y ya se la había vencido. Dios es experto en hacer milagros, Dios es experto en restaurar, en enamorarlo a usted, sobre todo al inicio. No quiere decir que después no, sino que después debemos madurar. Porque déjeme decirle, si Dios no hace el milagro, entonces ¿qué? Va a renegar, va a rehusar de Dios, de que Dios es real, de que Dios es verdad. Si Dios lo sana o no lo sana, ¿qué? ¿Sabe quién pide señales? ¿Sabe quién era el que pedía milagros? ¿Sabe quién fue el que le dijo a Jesús: o hace señales, o danos una señal, o danos un milagro para que creamos que tú eres el Mesías? ¿Sabe quién fue el que le dijo a Jesús? Los mismos que lo crucificaron. Iglesia, a veces nos enfocamos: Señor, es que si usted no me bendice, Señor, es que usted si no me prospera, Señor, es que si usted no me da una casa, es que si usted no me da un carro, es que si usted no me sana. Pero usted se está convirtiendo en los mismos fariseos, en los mismos sacerdotes, en los mismos que pedían señal, que crucificaron a Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús? La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Sabe cuál es la señal del profeta Jonás? Como él estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. No dio más señales, no dio nada más. ¿Por qué? Porque es que esto se cree por fe. Tomás, entiende acá. Tomás le dijo a Jesús, era un discípulo, comía con Jesús, estaba con Jesús. Y Tomás le dijo al maestro: si no tocare las manos, le dijo a los discípulos, porque Jesús había resucitado de entre los muertos, pero si no tocara las heridas, no tocara el costado, no metiera mi dedo. ¿Y sabe qué Jesús le dijo después de que se le revela? Él le dice: ven y toca. Bueno, a pesar de que él toca y esto, ahí sí dice: yo creo. Jesús le dijo: no sea incrédulo, sino creyente. El que pide señales para avanzar en la vida cristiana es un fariseo.
y hace parte de aquellos que crucificaron a Cristo. Todos lo crucificamos por nuestros pecados, pero la actitud del corazón es un corazón egoísta, porque Dios no se le pide señales. Claro, usted puede humillarse, rendirse y tiene la libertad de pedirle a Dios, pero no significa de que si Dios le da, entonces usted deja de buscarlo. No significa que si Dios le da, entonces usted deja de venir a la iglesia, o usted deja de orar, usted deja de rendirse a Él. Él es santo, Él es bueno, Él es majestuoso, pero si Él desea, me sana. Si Él quiere, restaura a mis hijos. Si Él anhela, nos levanta. Si Él quiere, extiende este ministerio y hay 1000 personas. Si Él lo quiere, ¿qué hace usted? Confía, aguarda en su palabra, se aferra a Él, pero sigue adorándolo. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora mire, ellos vieron señales, vieron milagros. Dice la Biblia en Números 14 del 11 al 12. Mire cómo se agotó la paciencia de Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas, ¿qué dice ahí? Con todas, ¿qué, hermano? Las señales milagrosas que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré. Mire, acá se le agotó la paciencia de Dios. Yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermano, Dios quería destruirlos así. Imagínense, 3 millones de personas dándole quejas día a día a Dios. Dándole quejas, señores, que yo queremos carne, envió corny, Señor, ahora tenemos sed, y esto y lo otro. Agotaron, tanto que agotaron la paciencia del líder. Y el líder, porque le agotaron la paciencia, no pudo entrar a la tierra prometida. Hermano, mire, se acabó la paciencia, los iba a herir con mortandad y los iba a destruir. Pero ¿sabe algo? Ahora sí, el hombre, el líder, el que había aguantado, el que había perseverado, el que estaba enfocado en Dios, el que no le pedía señales, porque Dios le mostraba sus caminos. Al pueblo de Israel notificó las señales, pero a Moisés notificó sus caminos. Quería conocer la voluntad de Dios. Moisés siempre buscó conocer la voluntad del Padre. Son dos cosas muy diferentes. Quería conocer qué Dios pensaba, quería pedir el consejo de Dios. Por eso cuando Dios le da la tabla de la ley, Dios se la dio escrita por el frente, pero también escrita por detrás. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el líder Moisés, cuando se paraba al frente al pueblo a leer la ley que Dios le había dado, Moisés desde acá también le hablaba la ley al líder. O sea, el líder no viene solo a hablarle al pueblo, sino que Dios trata con el líder primero. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, hermano, entienda, se le agota la paciencia, pero Moisés levanta una oración, un ruego por el pueblo. Le dice: Señor, ten misericordia de ellos, tú que eres grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Qué van a pensar? Imagínense, cuando usted sigue leyendo ahí, sigue leyendo más abajo, él le dice a Dios ya había determinado herirlos y matarlos y levantar un nuevo pueblo. Pero él le dice: Señor, ¿qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a pensar ellos que usted lo liberó? Y prácticamente parafraseando le dice: y le va a quedar grande poderlos introducir a la tierra prometida. ¿Qué van a pensar las naciones de la tierra? Entonces él clama, levanta un clamor por el pueblo, a pesar de que estaba desenfocado, a pesar de que tenía un corazón duro, incrédulo, que lo separaba de Dios. Él levanta un clamor y Dios lo oye. Dios puede cambiar el destino de nuestra vida. Muchas veces las personas temen porque un profeta les dice: hermano, viene enfermedad. Muchas personas temen porque un profeta les dice: viene proceso. Muchas personas temen porque un profeta les dijo de parte de Dios: viene X o Y cosa para su vida. Pero yo le digo algo: cuando usted se arrodilla, clama y se humilla a un Nínive, siendo la nación con mayor pecado, cambió la dirección de Dios. Cambió el destino, cambió lo que Dios había dicho a través de la boca del profeta. A mí hace un tiempo me dijo una hermana: es que Dios me habló y me dijo que usted iba a ver una enfermedad grandísima y que Dios lo iba a matar. Lo iba a pasar por un proceso tan fuerte que su esposa va a querer morirse. Hermano, yo me asusté, porque usted no sabe si es de Dios. ¿Qué tal que Dios esté advirtiendo? Entonces, ¿yo qué hice?
La gente más allegada a mí, le dije, hermano, ayúdeme en orar y ayudar. Porque yo no sabía que era de Dios, que tal que si fuera de Dios. Entonces, ¿yo qué hice? Me humillé, me rendí delante de Él. Y Dios no determinó hacer eso. Hay palabra, lo más, usted debe entender esto, hermano, lo más complejo que le puede pasar a un cristiano es que venga con un predicador y le diga una palabra. ¿Saben por qué? Porque en ese momento que usted le dice la palabra y usted queda como dudoso, como, uy, ¿qué fue lo que pasó acá? Y usted no toma la palabra, si es una palabra de reprensión de Dios, si usted no se humilla, se rinde delante de Él y cambia lo que tiene que cambiar, sino que usted deja que esa palabra caiga al aire, aunque no fuera venido de parte de Dios, déjeme decirle que el enemigo sí la escuchó. Y al escucharla puede tomar esa palabra que ni siquiera vino de Dios y puede atacarlo. Por eso es que nosotros tenemos la sangre de Cristo que hablábamos al inicio, que se unta los linteles, pero que ya está en el corazón de nosotros. Para que Cristo, la sangre, nos guarde. Por eso está la humillación, el rendirnos delante de Él. Dice la palabra: el cielo es mi trono, la tierra el estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me haré de edificar? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde vive mi presencia? Pero luego dice: pero yo miraré a aquel que es humilde de espíritu, aquel que se rinde ante mi presencia y tiembla ante mi palabra. Entienda esta, iglesia, hay muchas cosas que pueden pasar en el mundo espiritual, pero usted tiene un poder más grande, porque es mayor. Nosotros cantábamos que es mayor el que está en nosotros que el que está en donde. Que el que está en donde. Entonces, mi hermano, entienda acá, dice la Biblia en Hebreos, capítulo 3, verso del 12 al 15. Mire lo que el Espíritu de Dios le habla. Mire, dice: por tanto, amados hermanos, dígale a la persona que está a su lado, cuidado. Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértase unos a otros. ¿Cuántos días? Todos los días, mientras dure. ¿Cuándo? ¿Cuánto es hoy? ¿Y mañana es hoy? ¿Y pasado mañana? Entonces dice: adviértase todos los días, y vuelve y recalca: mientras dure ese hoy, mientras siempre. Adviértase. ¿Qué me debo advertir con mis hermanos, con la iglesia? Para que ninguno sea engañado. ¿Por quién? O sea, el pecado engaña. Es dulce como la miel, pero amargo. Bueno, entonces, si nos advertimos de que estamos pecando, de que estamos fallando en contra de Dios, ¿qué va a suceder? Y se endurezca, el pecado se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles, dice el Espíritu de Dios, hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a quién. A Cristo. En todo lo que le pertenece a quién, iglesia. A Cristo. A Cristo. Bueno, entonces ahí nos dice: un corazón maligno e incrédulo. ¿Qué es un corazón maligno e incrédulo? Un corazón maligno es un corazón desobediente a Dios. Y un corazón incrédulo es alguien que no pone su fe y su confianza en Él, a pesar de haber visto milagros y señales. Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios: engañoso, diga conmigo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe qué sucede? Como decía el texto, que el pecado endurece, el pecado engaña y hace que se desenfoque de Dios, porque hace que el corazón se vuelva como una roca nuevamente. Hace que el corazón adormezca tus sentidos espirituales a la voz de Dios. Tienes oídos, pero ya no escuchas a Dios. Escuchan todas las voces, incluida la voz hasta del diablo, y usted le hace caso. Tienes ojos, pero ya no miras a Dios en los caminos suyos. Ya no lo mira. Ve los problemas, ve las dificultades, saca miles de excusas para venir a la iglesia, pero no ve que Dios es bueno hasta en los pequeños detalles. Amén. Es bueno. Yo recuerdo, hermano Wilber, por fe, ¿no? Amén. Amén. Yo recuerdo una hermana que le pedía al Señor: Señor, yo quiero unas zapatillas, y tenía las zapatillas muy feas. Y ella antes de terminar el servicio le oró a Dios y se rindió delante de Él y le dijo: Señor, yo quiero unas zapatillas y no tengo dinero. Y mi esposa ese día, como ella fabrica zapatos, ella llevó el zapato y la persona que le iba a comprar el zapato no le quedó bueno.
Y Dios le puso en el corazón, estábamos como en un salón, y Dios le puso en el corazón de regalárselas a ellas. Y ella fue y se paró y le entregó las zapatillas, y ella la abrió, era la talla, le quedaron perfectas y era como la quería, la altura que la quería. Esa muchacha lloraba y saltaba, hermano. Dios es bueno en los pequeños detalles de la vida. Dios es bueno. Pídale cosas a Dios, pero pídale desde un corazón agradecido. Y si Dios se las da, gloria a Dios. Pero si Dios en su gracia, su misericordia, su favor, de pronto se abstiene de dárselas, bendito sea el Señor. Yo recuerdo también, mi hermano, una mujer, una hermana que yo aprecio mucho en Cristo. Ella estaba pasando por una necesidad financiera tremenda. Y yo tenía un billete de 100,000 en la billetera y tenía uno de 2,000. Y Dios me dio como, colocó ese sentir en mi corazón de darle una ofrenda. Pero ¿sabe qué pasó cuando abrí la cartera? Yo dije, 2,000 pesos no alcanza para nada. Es muy poquito. No sé, sentí esa necesidad de darle una ofrenda. Entonces, ¿yo qué hice? Cerré los ojos, saqué el billete verde, el señor el billete verde, y se lo di a la hermana. Y me entré al baño y ella entró al baño, ella quedó en shock y entró al baño y entró con ella la hija. Mi hermano, esa señora se puso a llorar, pero lloraba como si fuera una niña, moco tendido, y le daba la gloria a Dios, decía Señor bendito, empezó a lavarlo en el baño. Es que en el baño también se puede alabar a Dios. Empezó a lavarlo, empezó a darle gloria a Dios, lloraba. Hermano, yo quedé plasmado y yo solo la escuchaba. Uno no sabe la necesidad que tienen los demás, pero a veces Dios coloca en su corazón ayudar a los otros. Y esos pequeños detalles, hermanos, son los que enamoran. Esos pequeños detalles son los que usted dice, hey, Dios es real, Dios me ama, Dios me quiere, su gracia, su misericordia está conmigo. Hermano, entiendan eso. Entonces, mire qué significa la palabra incrédulo. Incrédulo significa alguien que no quiere creer, que ha visto pero no quiere creer. También se busca alguien que busca pruebas o quiere analizar diferentes versiones para convencerse. Yo lo decía anteriormente, Tomás. Amén. Salmos 14:1 dice la Biblia. El necio, Salmos 14:1, Jonathan, dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien hagan bien. Entienda esto, iglesia. Un corazón maligno e incrédulo es un corazón engañoso y perverso que manifiesta una vida de necedad en contra de Dios. El corazón tiene una lucha diaria. Usted sabe que su corazón y su vida espiritual tienen una lucha diaria. Por eso nos decía el Espíritu de Dios: adviértase todos los días unos a otros, para que ninguno se deje engañar por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Sabe por qué hay una lucha diaria? Porque así como Dios anhela su corazón, el diablo también anhela su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, le estoy hablando del corazón espiritual, no del corazón de carne que bombea sangre, no, ese no, el corazón espiritual donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad. El corazón espiritual tiene dos funciones. La primera, la función del corazón espiritual es la fuente de vida del hombre. Diga conmigo, la fuente de vida del hombre. Proverbios 4:23 dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿el qué? Ya lo vimos el domingo pasado. O sea, sobre todo lo que usted considere valioso, sobre todo lo que usted considere importante, guarde su corazón, dice la palabra. Guarde sus sentimientos, guarde sus emociones, guarde su voluntad, porque Él va a determinar el destino de su vida. ¿Usted sabe dónde va a estar mañana? No. Mire sus sentimientos, mire sus emociones, mire su corazón, porque de Él mana la vida, dice la Reina Valera. Entonces, hermano, usted debe guardar su corazón. El corazón debe ser guardado para Dios. ¿Por qué? Proverbios 27:19 dice: el agua, léalo conmigo, Proverbios 27:29 dice: en el agua se refleja el rostro del hombre, pero en el corazón la vida. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Sabe algo, mi hermano? Usted quiere conocer si alguien verdadera, por ejemplo las mujeres que están solteras, quiere saber si ese hombre la ama.
¿O quiere saber si ese socio que Dios le puso en el camino verdaderamente quiere Dios que se haga negocios? ¿O quiere saber si ese amigo o esa amiga verdaderamente le sirve a usted? Dele tiempo y escúchalo. Dele tiempo y escúchelo, porque la palabra de Dios dice que el rostro se refleja en el agua, pero en el corazón se refleja la vida de la persona. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Tarde que temprano esa persona le va a mostrar el verdadero rostro. Le va a mostrar lo que está cargado en su corazón. Le va a mostrar los verdaderos sentimientos que tiene a su favor, que ve en su vida. Tarde que temprano, porque del corazón mana se desarrolla la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el segundo es una fábrica de pensamientos y deseos. El corazón espiritual es una fábrica de pensamientos y deseos. Mateo 15, del 18 al 19. Dice la Biblia: pero las palabras que ustedes dicen, Jesús lo está diciendo, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos: el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. El diablo y Dios se enfrentan día a día por su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que uno de los dos tome el control, va a determinar el destino de su vida. Va a determinar lo que usted será el día de mañana. Por eso hay una lucha constante en el corazón. Pero ¿sabe cómo la Biblia nos dice que podemos vencer esa lucha negativa en nuestro corazón? ¿Sabe cómo? Pregúnteme cómo. La Biblia dice que usted debe crucificar todos los días esa carne. O sea, la Biblia no nos dice que eso no lo vamos a vencer. O sea, que viene y lo destruimos y listo, y ya quedamos como arcángeles o querubines. No, la Biblia dice: crucifiquen su carne todos los días. O sea, el día que usted no la crucifique, es ahí donde dice el cristiano: se me salió el viejo hombre, hermano Wilber. Pero no es así. No es así, porque la Biblia le dice: crucifique esa carne, crucifique ese corazón, esos malos pensamientos y esos malos deseos. Cuando usted la crucifica, de ahí no se puede bajar. De ahí no se puede bajar. Pero el otro día tiene que volverla a crucificar. Y el otro día tiene que volverla a crucificar. Por eso dice: háblese unos a otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso Dios le dice a Samuel cuando iba a ungir a Eliab. Dios le dice a Samuel cuando iba a ungir a Eliab: el hombre mira al parecer, lo hermoso de la estatura, pero yo miro el corazón. Dios mira el corazón suyo, hermano. Ahora mire lo siguiente, niños, por favor. Ya fíjense. Escuche lo siguiente, iglesia. David, ¿cómo se le llama a David? El hombre conforme a quién. Pero esa palabra, conforme al corazón de Dios, fue en la etapa ya final. No, David no fue conforme al corazón cuando era rey. Fue en la etapa final de su vida. O sea, esa palabra fue una palabra profética. Pero David no era conforme al corazón de Dios de joven. David no fue conforme al corazón de Dios cuando mató a Goliat, ni cuando conquistó, le compusieron la canción: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. No, él fue conforme al corazón de Dios en la etapa final, porque fue el resultado de la palabra profética que Dios le dio a través del profeta. ¿Por qué? ¿Usted recuerda la experiencia con Betsabé? ¿Usted recuerda cómo un hombre conforme al corazón de Dios se va a equivocar de esa manera? Va a adulterar y fuera de eso va a matar a Usías, el esposo de esta mujer. Pero ¿saben qué a veces nos enseñan los predicadores? A veces los predicadores nos enseñan: David siempre que fallaba se arrepentía de una vez. Yo lo he escuchado de muchos predicadores y aún evangelistas grandes. David era como usted y como yo. Pecó con Betsabé, y ¿sabe cuánto atesoró ese pecado en el corazón? Y como nadie me vio, estoy callado. Como ella que vivió viuda, me puedo casar. ¿Y quién va a decir que no? ¿Sabe cuánto duró? 9 meses calladito ahí escondido, siendo el rey, dirigiendo lo mismo, los cánticos, los coros, y ahí el pecado de adulterio y asesinato ahí. Pero ¿sabe algo, hermano Wilber? Dios se acuerda.
Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios no se lo olvida. Entonces llega un hombre llamado el profeta Natán y lo confronta y le dice: tú debes morir. Ajá, cuando ya le destapan el pecado, cuando ya lo confrontan y cuando muere su hijo, ahí sí, se humilla, se rinde delante de Dios. Y escribe el Salmo 51. Y él dice en el Salmo 51, y con esto ya voy terminando, mi hermano. David dice lo siguiente, Jonathan, póngamelo ahí, Salmo 51, verso 10. Dice: crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. A David no le importaba que perdiera el reino. A David no le importaba que perdiera los recursos, la fama o la gloria que él había adquirido a través de batallas. Él quería que no se perdiera el gozo de la salvación. Él quería no perder esa comunión con Dios. ¿Sabe qué es el peor fracaso que se perdió en el Edén? Cuando Adán iba a pecar, la comunión con Dios. Excelente, Lorelita. No fue el Edén, no fue el lugar de delicia, no fue que 4 ríos lo regaban, los tesoros, el oro, las piedras preciosas, los animales, no fue eso. La peor pérdida en el Edén fue la comunión con Dios. Por eso Dios, cuando se paseaba en el Edén, que el hombre y la mujer habían pecado, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa palabra a mí me confrontaba esta semana. ¿Saben por qué? Porque Dios le quería decir a Adán y le quería decir a Eva: ¿dónde estás? No era porque Dios no supiera dónde estaban, sino que ya no conocía a Adán. Ya no lo conocía. Adán no se conocía a sí mismo porque había pecado, tenía miedo, temor en su corazón, y Dios lo había dejado de oír, de escuchar. La comunión se perdió. Iglesia, esa es la pérdida más grande en el Edén, la comunión con Dios. Pero hubo un carpintero nacido de una virgen, que él restauró esa comunión entre el hombre y entre Dios. Y allí en la cruz, en vez de que él se separara de Dios, como lo hizo Adán cuando pecó y se escondieron, se separaron de Dios, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el hombre perfecto en todo, Cristo, pero que asumió el pecado en su cuerpo, él le dijo a Dios: Padre, ¿por qué me has abandonado? Con esa frase que Jesús dijo, quería volver a tener la comunión del hombre con Dios. Quería volver a restaurar esa comunión de un hombre pecador, de un hombre que falla, de un hombre que se equivoca, de un hombre que tiene un corazón terco, engañoso, incrédulo, que aún pide señales, porque muchas veces somos así. Jesús allí en la cruz se hizo pecado y le dijo a Dios: ¿por qué se ha separado de él? Ya no fue Dios separándose del hombre, ya no fue el hombre separándose de Dios, sino ahora el hombre separándose. Sino ahora con Cristo fue Dios separándose del hombre. Entiendan eso, iglesia. Por eso dice: adviértase todos los días mientras dura ser hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértase unos con otros. Si alguien está a punto de resbalarse, si alguien se está desenfocando, si alguien está dejando contaminar su cuerpo, su vida, dice la Biblia: adviértase. Adviértase, porque lo peor que le puede pasar a usted, mi amado, es perder la comunión con Dios. Porque eso trae dolencia, trae proceso, trae temor, trae miedo, trae desenfoque. Amén. ¿Sí me están entendiendo dónde quiero llegar? Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria al Señor. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. ¿Dónde está el tesoro de su vida? ¿Dónde está el tesoro de su corazón? El tesoro es todo lo que usted más piense durante el día, lo último que se acueste pensando, lo primero que haga cuando se levanta. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro, iglesia? Jeremías 24:7, el profeta dice: lo que Dios quiere darle a nuestras vidas, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová,
y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo. Dios no quiere 50% de su corazón y ya. Dios no quiere que usted le diga: Señor, yo te entrego el 10% de mi vida y me quedo con el otro 90%. Dios quiere todo su corazón, todo su corazón, todos sus sentimientos, todas sus emociones. Dios quiere todo de usted. Él no quiere migajas, iglesia. Dios quiere todo su corazón. ¿Sabe cómo usted puede nacer de nuevo, hermano? Los que no han nacido de nuevo, entregándole todo el corazón a Él. Porque la Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres de tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De tu corazón, de todo tu corazón, si usted crea en Dios, vas a ser salvo. La Biblia dice también en Jeremías: me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo vuestro corazón. Dios no quiere migajas, quiere todo el corazón. Mire, 4.300 religiones en el mundo hacen esto. Me buscarán, buscan a Dios. Lo buscan en las vacas, lo buscan en el sol, lo buscan en la luna, lo buscan en las estrellas, lo buscan en la tierra. Adoran a miles de dioses. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros que desea a Dios, que desea lo espiritual. Pero Dios dice: usted puede buscarlo, pero es diferente buscarlo a hallarlo. Porque me buscarán y me van a hallar, pero cuando me busquen con todo el corazón. Mira, hermano, yo duré hasta mis 21 años haciendo la oración de fe casi todos los cultos, casi todas las reuniones, y yo no había nacido de nuevo. Solo cuando le entregué verdaderamente mi corazón a Él fue que nací de nuevo. De que mi mente se abrió a lo espiritual, de que dejé llamar locura a lo espiritual. Solo cuando me acerqué a Él a buscarlo de corazón. Muchas personas pueden pasar aquí al frente y llenar la alfombra de mocos, pero si usted lo decide creerle a Dios de todo corazón, mi hermano, no se va a producir nada en usted. Así que Dios, esa es la invitación que hace, que lo busquen con todo el corazón. Termino con esto, Hebreos capítulo 3, verso del 14 al 15. Hebreos. En Hebreos dice, ponga la primera diapositiva, Jonathan, la segunda. En eso el Espíritu de Dios, los que decían que amaban al Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 3. La primera. Ya, por eso 15. Dice. Recuerden. Miren lo que el Espíritu de Dios les dice. Le hablo desde 14, desde 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y acá miren lo que le dice el Espíritu de Dios a su vida. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. ¿Usted recuerda cómo se enamoró de Dios? ¿Usted recuerda cómo lo anhelaba, cómo lo deseaba, cómo se rendía a Él, cómo lloraba, cómo le lloraba? Al principio de su vida espiritual, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Amén. Póngase en pie. Venga, mis hermanas, yo quiero orar por ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar por ellas. Ya nos visitan por primera vez. Traiga el aceite, traiga. Bienvenidas. Bienvenidas, hermano. Bienvenido. Amén. Vamos a orar por ellos, iglesia. Nacer de nuevo es lo más importante. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confiesan con su boca públicamente que Jesús es el Señor y creen de todo el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos.
Cristo es el mejor milagro que se puede producir en la vida de nosotros. Tener la convicción de que si morimos hoy vamos a la eternidad con Cristo. Y Él les ama grandemente, con un amor eterno. No sé qué puedan ustedes haber vivido durante toda la vida, pero todo lo que ustedes vivieron va a quedar sepultado en las profundidades de la mar. Él no se va a volver a acordar de sus pecados y se van a levantar en una vida en Cristo Jesús. Amén. Y se produce el milagro más impresionante. Y vienen sus cuerpos a ser morada del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por ellos, iglesia. Amén. Cierren sus ojos y repitan después de mí. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Dígale ahí, yo voluntariamente me acerco a ti y te recibo como el Señor, como el suficiente Salvador de mi alma. Con todo mi corazón, dígale ahí, yo creo en esta hora que tú moriste en la cruz por mis pecados, por mis rebeliones, por mis transgresiones, por los errores que yo cometí. Pero también creo, dígale ahí, Señor Jesús, yo creo que Dios Padre lo levantó de los muertos al tercer día. Y Él es mi Señor y mi Salvador, porque Él intercede por mi vida ante ti. Dígale, Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, lava mi corazón, lava mi mente, lava mis sentimientos, lava todo mi ser, Señor, y límpiame de todo pecado, de toda enfermedad, de todo lo que pueda estar operando en mi alma, en mi corazón, en mis emociones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de todo mi corazón, Señor, y de toda mi vida. Entra Él, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Dígale, Señor, yo me reconcilio contigo. Dígale ahí, Señor, te amo. Dígale, enséñame a amarte cada día más. Dígale, Espíritu de Dios, eres bienvenido a mi vida, a mi corazón. Dígale, te recibo, porque voy a ser templo de ti, Señor. Mi vida, mi cuerpo y todo mi ser es templo de tu Espíritu. Dígale ahí, Espíritu de Dios, sella mi corazón, sella mi alma, sella todo mi ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dígale, Espíritu de Dios, derrama el amor, derrama el amor. Espíritu de Dios, quiero orar por ustedes. Espíritu de Dios, derrama en esta hora el amor del Padre, el amor del Padre. Derrámate ahora, Espíritu de Dios, y sella estos corazones, que se produzca ese milagro más grande en ellas, el nacer de nuevo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, derrámate ahora, Espíritu de Dios, y llena sus corazones, inunda los corazones de estas mujeres, Señor, con tu amor. Llénalas de tu presencia, llénalas de tu verdad, llénalas de ti, Espíritu Santo de Dios, y revélales a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale ahí, Espíritu de Dios, rompemos, vamos, dígale ahí, rompo toda maldición generacional que vinieron a causa de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Toda maldición y consagración a ídolos, a la religión, a los demonios, a la Santa Muerte, al Negro Felipe, a todo ídolo pagano, se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición, consagración a la Virgen María, a los santos, a la religión, se rompe ahora. Y dígale, yo soy libre en esta hora para adorar a Dios, para servir a Dios. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y se rompe ahora toda estrategia del diablo
diablo para dañar mi vida, para dañar la vida de mis hijos, para dañar mis familiares. En el nombre de Jesús, yo soy libre, dígale ahí, de toda maldición financiera, en la conducta, en la religión. Yo soy libre, yo soy libre. Vamos, créalo y dígalo. Yo soy libre para servir a Dios. Ya no serviré más al orgullo, ni al ego, ni al diablo. Soy libre para servir a Dios. Se rompe toda maldición ahora. Señor, rompe ahora toda maldición de pobreza, de ruina, de miseria, de escasez. Rompe ahora, Espíritu Santo, todo lo que las ataba al reino de las tinieblas, a los demonios, a la depresión, a la soledad, a la ansiedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y levántalas, Dios, como tus hijas. Hoy las guardamos, Señor, en el hueco de tu mano y declaramos que en ellas ninguna arma forjada va a prosperar. Y que toda lengua que se levante en juicio, Señor, en contra de estas mujeres se rompe ahora. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Señor, oro en esta hora para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellas. Para que tú tengas cuidado de ellas. Para que tú las ayudes. Señor, para que tú les sonrías. Para que tú las bendigas. Para que tú las prosperes. Para que tú las levantes como esas mujeres intercesoras y de oración. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, desarraigamos todo lo que pueda estar atando el corazón, el alma, Señor. En el nombre de Jesús, soy libre, Dios, y yo las cubro con la sangre de Cristo que fue derramado para que ningún demonio, para que nada lo que pueda estar operando en el mundo espiritual venga a alcanzarles. Señor, guárdalas, las protegemos con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Y te pedimos, Dios, que tú las consueles, que tú las ministres. Señor, que tú les reveles planes y propósitos que tú tienes con ellas. Y que a partir de hoy sea un nuevo inicio en ti. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Démosle un fuerte aplauso, iglesia. Bueno, mis hermanas, bienvenidas. Esta es su casa, somos su familia. El Señor les ayude, las bendiga, las prospere, las guarde. Y acá para lo que necesiten estamos. Amén. Las esperamos ver el próximo domingo. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, iglesia. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como un acto de adoración, Señor, hemos traído nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti, oh Dios. Hemos traído, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Yo oro, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo. Yo oro, Señor, para que bendigas esos emprendimientos, esas empresas, Señor, esos trabajos que mis hermanos tienen. Que tú abras, Dios, las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobre lo que sobreabunde. Que sea tierra deseable, Señor. Que la gente quiera invertir en ellos. Que vean el potencial que tienen, Señor. Las habilidades que tú has colocado en sus vidas, Señor. Y que nadie los robe, que nadie los engañe, que nadie los defraude en el área financiera. Enamóralos, Señor. Haz milagros financieros en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, Señor, aquella que no añade tristeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Familia,